No, Dios es fiel. Nos faltan algunas personas que extrañamos. Esperemos que todo esté bien. Vamos a dar inicio con una clase la cual ya la hemos venido viendo y creo que usted ya sabe dónde nos hemos quedado, creo yo. Estamos hablando de una clase llamada Santidad Bíblica. Comenzamos diciendo que hay muchas personas hoy en día en las iglesias que están viviendo un tipo de santidad, pero a criterio del pastor o a criterio propio. Y la Biblia nos enseña una santidad la cual, por ende, es bíblica, que muchas de las veces no tiene nada que ver aquella santidad que nos enseñaron o pastores o líderes. O muchas de las veces nosotros asumimos que por ir a la iglesia eso significa estar tapados por todos lados, etcétera. Ya no voy a redundar tanto en eso, pero a veces uno mismo inventa su propia santidad. ¿No le ha tocado conocer a personas? No, es que yo no hago esto. Usted predica en la calle, quiere aceptar a Cristo en el corazón porque hay una gloria y un infierno. No, yo no le hago nada a nadie. Ellos se creen santos a su manera. Ellos piensan que se van a ir al cielo a su manera. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y que única y exclusivamente la salvación viene por un solo camino, una sola verdad, quien es la vida, quien es Jesucristo. Por eso digo esto. Bueno, para no redondar tanto, porque quisiera que al final, a ver si tomamos unos 10 minutitos para aclarar algunas cosas respecto a los exámenes que se han hecho. Aquí están todos los exámenes, Josué. Bueno, de los que presentaron examen. Ah, ok. A ver si podemos hacer algunas aclaraciones si alguien tiene alguna pregunta, ¿ok? Porque sé que a veces salen o saltan algunas preguntas respecto a sus calificaciones. Bueno, estamos viendo, dijimos, santidad bíblica. La semana pasada estuvimos viendo tópicos como que la santidad. Bueno, eso fue desde la semana antepasada, hemos venido desglosando. Dijimos que la santidad hay dos tipos, bíblicamente. Dígame usted cuál es o cuáles son. Posicional y santidad práctica o santidad. Uno es posesional y otro es posicional. Ahora, ¿qué diferencia hay en estas dos? En que una, desde el día que nos convertimos a Cristo, somos santos para siempre. Pero santos ¿dónde? ¿En nuestra manera de vivir? No. Nacimiento de nuevo significa que una persona ya es santa en el espíritu. Desde el día que usted nace de nuevo, usted es llamado un santo de Dios, un hijo de Dios, y usted puede ser el más pecador en la iglesia y usted no ha dejado de ser santo en el espíritu. Esa se llama santidad posicional. Es la posición que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo. Pero como estamos en un mundo donde no solamente vivimos en el espíritu, estamos en un mundo donde estamos necesitando de este cuerpo, de este estuche, huesos, carne, sangre. ¿Qué es lo que pasa? Pues también hay tentaciones, el mundo está caído, hay pecado. Aquí en este mundo pues reincide el pecado, e incluso la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo. Bueno, entonces hay el otro tipo de santidad, que es la santidad que más conocen en las iglesias, la santidad práctica. Esa es la santidad que normalmente, aún pastores, es en la que siempre le echan leña al fuego. Si tú no haces esto, si tú no esto, etcétera. La santidad práctica, por ende, la palabra lo dice, práctica, es la santidad que se va practicando en mi diario vivir. Y de verdad que es de valientes hablar de aquellos que viven santidad práctica, porque desde que salimos de nuestra casa comienzan las tentaciones, ¿sí o no? Desde que salimos de nuestra casa. Podemos decir, desde vestimenta para con nosotros los hombres, en cuestión a ver a las mujeres. Ya empezaron las tentaciones. ¿Por qué? Usted llega a comprar un café en un Dunkin' o un lo que sea, entra a una tienda y ya comienzan las tentaciones con las vestimentas de las mujeres.
En el caso de manejar, ya comienza la tentación de que si el hombre que va frente a mí no se mueve y adelante tiene todo el espacio para darle, ya me siento tentado a gritarle, muévete animal, ¿qué no ves? Que acá, que traigo prisa. Ya estamos tentados a. Esa es la santidad práctica la cual nosotros tenemos que ir llevando a cabo día a día o alimentando la santidad. Eso ya lo vimos, nomás quise recordarles porque aquí tengo a mi hermano Carlos, su esposa, sus niñas, para recordar que hay dos tipos de santidad bíblicamente hablando. La que Dios nos da con el nacimiento de nuevo en el Espíritu y la que uno lleva a cabo en su diario vivir. Amén. Bueno, dijimos santidad posicional, santidad práctica. Dijimos qué es la santificación y solamente para dar una pincelada y recordar algo de esto, también se conoce como el estado predeterminado. Santificación se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Y es aquella relación con Dios en la que entran los hombres en una forma progresiva y paulatina. ¿Se acuerdan que desglosamos esas dos palabras? Que esto es poco a poco, pero consecutivamente. Uno no llega a ser santo, no es de que hay un límite para la santidad. No hay un límite para la santidad. No es de que usted va a venir y me va a decir, hermano, ya yo puedo ser un líder porque soy santo, ya lo alcancé todo. Y trae una paloma en la cabeza o en el hombro, o ya se cree el Papa vestido de blanco. No, la santidad usted jamás la va a alcanzar a un nivel. Esto es progresivo, paulatinamente, o sea, paso a paso, día a día, pero usted nunca para de ser santo. Esto es hasta que nos muramos, porque ciertamente pecamos. Ciertamente fallamos. Ok, ya hablamos de la santificación. Ahora nos quedamos aquí. Elementos que Dios usa para la santidad del hombre. Ya algunos de ustedes saben esto. Los elementos que Dios usa para que nosotros nos santifiquemos. Ahora escuchen. Perdón. Además de tener sus elementos, Dios tiene un agente. ¿Quién es? Espíritu Santo. Oh, están listos, qué bueno. Dios tiene elementos para llevarnos a la santidad, pero hay algo más importante, algo de los elementos. No digo más importante porque dentro de los elementos está la palabra de Dios, pero quiero decir algo necesario. Algo necesario, porque sin Espíritu Santo no se revela la palabra. Entonces hay algo que es más necesario para poder disfrutar los otros. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? ¿Qué relación tenemos nosotros hoy en día con el Espíritu Santo? Con trabajo oramos, ¿verdad? Y decimos Padre Santo, y ya esas fueron nuestras oraciones. Ahora tener una relación con los tres hermanos, eso está duro. Eso está duro. Yo voy al Padre, hermano, y me aviento mis 20 minutitos y Padre, y te pido, como el Señor Jesucristo me enseñó a ir al Padre, yo voy al Padre, Padre, te pido esto, Padre, te pido esto otro, Padre, ayúdame, Padre, te alabo, te adoro. Ay, ahora esa es mi vida de oración, 20 minutos. ¿Y el Hijo? ¿Cuándo has orado a Cristo solamente? También, pastor, también es una persona. Tiene personalidad. El Padre tiene su personalidad. Ahora, ¿has orado al Hijo? Jesús, qué bello eres. Padre, discúlpame, ya he hablado contigo. Espíritu Santo, tranquilo. Jesús, qué bello eres. Te doy gracias porque estoy disfrutando la vida. Sé que soy salvo, sé que soy santo. Día a día por tu sangre soy limpio si peco, porque la sangre tuya está en el altar de Dios viva, fresca, dando testimonio de que yo soy tu hijo y que por esa sangre fui lavado. Y comienza a hablar y dices tú, wow, qué bello tener una relación con Cristo. Ahora ya hablaste con Cristo, te pasas al Espíritu Santo, a quien nada más ni nada menos te acompaña al baño, al trabajo, cuando estás haciendo las cosas mal como cuando las estás haciendo bien, cuando expones tu cuerpo a pecar como cuando estás luchando por santificar tu vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ahí está. Y es a veces la persona que menos tomamos en cuenta. Espíritu Santo, este día ayúdame. Tu palabra dice que tú me guiarás a la verdad, a la justicia.
Tu palabra dice que tú pondrás palabra tuya, palabra de Dios en mi boca para hablar, para defenderme, para proclamar el nombre de Jesús, la palabra, ayúdame. Y usted se fija que tener una relación con la Trinidad, pues muy poco podemos decir que la tenemos, que usted tome en cuenta. Así es que apunte eso y a practicar, hablar con la bendita Trinidad del Señor. Ok, el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos la verdad de Dios, de guiarnos y conducirnos en justicia. Otra vez, el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos la verdad de Dios, de guiarnos y conducirnos en justicia. Primera carta a Corintios 6:11, Romanos 15:16 y Primera Pedro 1:2. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Juan 16:14. Y el apóstol Pablo dijo que el Espíritu escudriñará la mente del Padre y se lo revelará a la iglesia. Eso está fuerte otra vez. Eso es profundo, no es cualquier cosa. Y el apóstol Pablo dijo que el Espíritu, escudriñará la mente ¿de quién? Del Padre. Y se lo revelará ¿a quién? A usted, a la iglesia. Ahora, 1 Corintios 2, 10, 13. De modo que no hay nada que sepamos de Dios que no. De modo que no hay nada que sepamos de Dios y de sus propósitos si no es por el Espíritu Santo. Y no hay un alcance de nivel de santidad que Dios logre en nosotros si no es por el Espíritu Santo. Miren la importancia de estudiar la Biblia y saber quién hace qué. ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque tenemos a un Jesús que intercede, dice la palabra del Señor. Pero aún el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva también a que nosotros intercedamos. Cristo intercede por nosotros porque, oiga, ciertamente Cristo conoce las pruebas que nos van a venir. Cristo conoce las batallas y las luchas que vamos a pasar. Así como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma, tu vida para zarandearte. Me imagino a Pedro comiéndose las uñas. ¿Y qué le dijiste, Señor? ¿Viste a Satanás? ¿Qué le dijiste? Oh, está bien, pero no te preocupes. ¿Le dijiste que sí? ¿Que venga a zarandear mi vida? ¿Qué te pasa, Jesús? ¡Es Satanás! No te preocupes. Pero yo he rogado al Padre para que tú salgas de esta prueba, para que tú salgas adelante. ¿Se fijan la importancia de la intercesión? Que Jesús nos está diciendo lo bueno que es orar por nuestros chihuincitos, nuestros hijos. Por eso no dejemos de orar por nuestros hijos, aún ahora más que van a la escuela. Hay peligros de muerte, peligro de aquí, peligros de droga, peligros de sexo, peligros de todo. Hay que interceder, que cuando venga una tromba satánica, aunque sean miles, que la oración eficaz del justo, ¡bum!, haga retroceder a todos aquellos demonios. ¿Qué se mueve hoy en día en las escuelas? Espíritus de droga, homosexualismo, lesbianismo, sexo, de todo. Ay, hermano, pero es que es una escuela de niños todavía, es hasta los 12 años, ¿no? Elementary, lo que sea, ahí se introduce. Y hay que echarle el ojo a los maestros también, que Dios nos dé discernimiento por los maestros. Porque you never know. Amén. Ok. Así es que a veces decimos, esto ya lo hemos tocado, que muchas de las veces uno dice, porque el Antiguo Testamento dice, los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Pero aquí el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo escudriñará la mente del Padre y nos hará saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿A quién? A la iglesia. Entonces el Antiguo Testamento dice que pues, es que Dios tiene sus propios pensamientos, pero Dios quisiera que nosotros tengamos los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? Aquí están. Es lo que Dios quiere. Así es que, póngase listo. Proseguimos.
Pero debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo por sí solo no puede conducirnos a la santidad. No descartamos que con su presencia nos pueda inspirar, instar y darnos el deseo de vivir en santidad. Pero le es imposible conducirnos a la santidad sin los elementos de cooperación utilizados en el proceso de santificación. La santidad viene como producto de tener una información, escuche, para todo aquel que le diga a usted, ¿para qué vas al instituto bíblico a estudiar? Para aquellos que degradan las escuelas, los institutos, los colegios cristianos, para aquellos que dicen, no, la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando una gente le diga, oye, tú te vas a volver loco de tanta Biblia, tanto estudio, ¿no ves lo que dice la Biblia? La letra mata y el espíritu vivifica. Yo por eso me voy por el espíritu. Yo no estudio, que el espíritu me dé a mí. Esa es una falsa interpretación. ¿Cómo el espíritu a mí me va a llevar a la santificación si yo no estoy estudiando los parámetros, las líneas, lo que Él va a usar para que yo, digamos, si yo nunca leo aquí la palabra de Dios que dice, sed santo porque yo soy santo. Si nadie me dice ese texto, ¿cómo voy a buscar santidad? ¿Cómo voy a yo ir en pro a la santidad si la palabra de Dios me dice que en la obediencia a Dios, muchos de sus hijos, de sus profetas, el testimonio de Jesús, de los discípulos, estaba la bendición? Y no creas que bendición se va a limitar a tener vida para siempre en el sentido aquí en la tierra. Porque la bendición también la tuvieron los discípulos y Jesús, aún yendo a la muerte. Ay, eso ya no nos gustó, ¿verdad? Eso ya cala. Me he sentido tentado en traerle algunos videos para hacer reflexionar. Ya lo he hecho, pero no está de más que día a día, vez tras vez, para que nos concienticemos de que nosotros vivimos en una etapa como muy light. Hay gente que ahorita está dando su vida. Hay gente que en este tiempo, hermano, está dispuesto a perderlo todo por predicar el evangelio, entrega su vida, su tiempo, sus hijos mueren, hermano. Están allí por amor a Dios, santificándose, consagrándose. ¿Y nosotros cómo estamos? Por eso lo he dicho. Predicadores de Latinoamérica o bueno, los de Europa se pueden morder la lengua, pero casi todo el mundo está igual, ¿verdad? Pero mucho predicador de Latinoamérica dice, cuando apunta para la iglesia de Norteamérica, que es de las más light, ahora más con este evangelio que ya no se oye como tanto, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Ustedes saben que los grandes apóstoles han venido, pues la fama y eso, ahí quedaron. Pero eso era de congreso en congreso y vendrá fulano, sutano. Hoy hay todavía, pero ya no tiene la misma fuerza que tenía unos 4 o 5 años atrás. Eso, hermano, era tremendísimo. Y todo era grito, invitando grupos de alabanza y un poquito de palabra de Dios. El día de ayer, estaba viendo allí un video donde hay un predicador, que este predicador es cantante. Él testifica que Dios lo enseñó a cantar y Dios lo enseñó a tocar. Así él testifica. Creo que es nicaragüense. Entonces, a él lo invitaron. Era como un tipo, una celebración, un aniversario. Invitaron no sé cuántos grupos de alabanza. Y estaba enojado. Lo dijo con respeto y todo. Pero sabía, parece ser como que se le molestó. Le dieron chance a que tocaran todos los grupos de alabanza. Yo no sé si invirtieron 2 o 3 horas. Y ahí está ese pedacito de video de él. Donde, ¿cuántos minutos creen que le dieron a él para predicar? En una celebración donde se supone que hay que predicar palabra, hay que aprovechar la gente. 15 o 10 minutos. 15 o 10 minutos en un evento, hermano, en un aniversario. O sea, esto, y les dice en su cara, hermanos, yo se los tengo que decir, les dice él, con respeto. El año pasado me invitaron, les dice, y estuvo mejor organizado. No quiero pensar que la palabra de Dios aquí no tiene valor, pero yo pienso que lo hubieran hecho mejor, les dice. No me quiero quedar con eso. Dice.
15 minutos de palabra y todo el mundo, está bien. Música, 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 luces, luces. El que siga, el siguiente artista. A la iglesia se viene a abrir la Biblia. Eso es lo primero. Yo he dicho, si en nuestros servicios no hubo Biblia, no fue servicio. Servicio, servir. Hay que servir la mesa, servir a Dios, ministrar a Dios y administrar. ¿Usted ha estudiado esas dos diferencias de la administración y la ministración? Pues apúntalo porque no lo voy a decir. Bueno, dice aquí, la santidad viene como producto de tener una información, que es ahí donde nos quedamos. ¿Cómo viene la santidad? Como producto de tener una información. ¿Información de quién? ¿De la vecina? ¿Del vecino? No, información bíblica. Así va a venir la santidad. Tú vas a ser santo si tienes información bíblica, claro, y la vives. Y un conocimiento del carácter, la voluntad, los preceptos de Dios y por consiguiente someterse y ajustarse a ellos. Y esta información y conocimiento vienen a través de estos elementos de cooperación. Ahora sí, vamos a pasar a los elementos de cooperación a ver qué tanto podemos avanzar. Casi media hora tengo. Dice ahí, escriban su tópico. Elementos de cooperación para la conducción a la santidad. Elementos de cooperación para la conducción a la santidad. Vámonos. Estos elementos son: 1. La palabra. 2. Los dones ministeriales. 3. Y los dones espirituales. La semana pasada yo dije, diferencíeme entre dones ministeriales y dones espirituales. Y vuelvo a vertir esta pregunta. Diferencíemelo. ¿Qué diferencia hay entre un don ministerial y un don espiritual? Una diferencia sería que los dones espirituales son irrevocables. Ok. Que Dios se los da y se los vierte a quien Él place. ¿Alguien más? Ok. Y el don ministerial vendría a ser para edificación. Miren, la misma palabra lo dice. Don ministerial. Estuvimos hablando de los ministerios en Efesios 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Él mismo constituyó, esos son los ministerios. ¿Qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¡Boom! 5 ministerios. Esos son los dones ministeriales. ¿Cómo se llama el tópico? Elementos de cooperación para la conducción a la santidad. En otras palabras, Cristo va a usar los dones ministeriales, que son a quienes: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. A ellos va a usar para llevarlos a la santidad. En este caso, en mi caso, humildemente llamado por Dios para pastorear, Dios está usando uno de esos 5 ministerios. ¿Qué soy yo? Pastor, por la gracia de Dios. ¿Y a quién está llevando a la santificación este pastor? A la iglesia. Entonces, ¿a quién está usando Dios ministerialmente? A un pastor. Como puede decir, maestro, pásele. Puedo invitar, evangelista, enseñe algo. ¿Me entienden? Los dones. Ahora, los dones espirituales, ¿cuáles son? Es ahí, hablar en lengua, profecía, etcétera, etcétera. Déjenme y me meto en cada uno de ellos a ver qué podemos decir de esto. Dijimos que los elementos de cooperación para la conducción a la santidad, número 1 es la palabra. Apunte, la palabra, número 1. La palabra es el complemento del Espíritu para llevar a cabo su obra. Veamos algunos ejemplos bíblicos usando algunos pasajes paralelos que tienen un mismo sentido. Vamos a ver cómo la palabra es la que lleva a la santidad. Juan 3:5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando aquí Juan habla del agua, ¿de qué está hablando? Del
¿Alguien No, más? está usando un ministerio, o sea, está usando, en este caso, a un pastor que puede... Si estamos hablando de que hay una conducción a la santidad, ¿cuál fue el primer punto que estamos tratando de explicar? La palabra, enfóquense en eso. No estamos enseñando dones, no estamos enseñando pastor, no. La palabra, ahí quédense. Entonces, por ende, cuando yo pregunto al respecto, automáticamente usted está diciendo, si él está explicando la palabra. Ahora, voy a repetir el texto. Ahí va. Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a la santidad? En este caso es la palabra. ¿Quién está tipificando aquí la palabra? El agua. El agua. El agua tipifica la palabra allí, que es la que te limpia, purifica, lava, etc. Tenemos otro texto, 1 Pedro 1, del 22 al 24, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, otra vez ahí, de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí nuevamente es la palabra la que te lleva a la santidad. 1 Pedro 1, 22 al 24. Ahora escúchenme. Si observamos el nuevo nacimiento, lo produce el Espíritu Santo, pero por una palabra. No es de que usted va a ir, digamos, llegó, se sentó, ya es invitado, son invitados, aquí va a haber un concierto, y cantaron santo, 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 gloria a Dios, aleluya, alabaré. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quién se va a convertir así? Si no se predica la palabra. ¿Qué va a aceptar ese tipito? ¿Qué va a recibir ese hombre? ¿Entienden? Porque dice la palabra de Dios que el convencimiento de pecado, la fe viene por él. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Que fue lo que creo yo. Oiga, es bueno poner un interrogante aún entre nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó el día que usted se convirtió? Si es que los que estamos aquí, escuche y se lo digo serio, no estoy jugando. Si es que todos los que estamos aquí somos nacidos de nuevo. Y esto no le debe de ofender. ¿Por qué? Porque aún yo le he enseñado que ha habido pastores de 10, de 20 años de ministerio que han sido confrontados por otros pastores porque su esposa ha notado a su esposo que es pastor como que cojea mucho, como que falla mucho y como que su carácter nomás no. Y en una ocasión un pastor que fue a tener una entrevista con otro pastor, necesito ayuda porque esto, por esto otro. Y el pastor, a lo que el pastor le dijo, déjame te hago una pregunta con respeto y seria. ¿No será que tú no eres nacido de nuevo? Perdóname que te diga esto, yo sé que es como algo contrario, te choca mi pregunta, pero según lo que yo estoy hablando contigo, lo que tú vienes viviendo y lo que tu esposa está viviendo contigo, porque cuando el pastor le dice, ¿no será que tú no eres nacido de nuevo? Y la esposa estando ahí en la consejería, es lo mismo que le dije yo, así rapidito se lo lanzó, es lo mismo que yo le he dicho. Bueno, pasaron 2-3 días, le volvió a llamar al pastor consejero y le dijo, quiero confesarte que yo no soy nacido de nuevo. Y de esas hay un montón. Ahora, ¿usted está seguro de su salvación? No tenga más alto concepto de usted mismo que se crea que porque viene a la iglesia, que porque diezma y ofrenda, que porque está aquí ayudando al pastor. Analicémonos, dijo el apóstol Pablo. Analízate. No te vayas a llevar la sorpresa como aquello que posteé yo, ¿verdad? No sé cuántos vieron aquel posteo que puse ayer o antier, de un medio salvo. No, la salvación es a media. Un hombre que estaba de aquí en la tierra
Y por acá la ropa toda aplastada, la pura ropa, o sea, como que la mitad se había ido y la otra mitad de aquí para acá se quedó arrastrando. No, hermano, aquí hay que estar seguros y tener convicción. No por temor dices tú, yo soy salvo, para calmar tu conciencia. Pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? Oye, tú no das fruto. No das fruto de obediencia, no das fruto en cuestión a lo que es el fruto del Espíritu. No das fruto de amor, no das fruto de paciencia, no das nada. Oye, ahí que se prenda un bombillo y que el bombillo tenga un signo de interrogación. Oye, ¿seré salvo? No tengan en poco su salvación. Piensen en esa área. ¿Seré salvo? Cristo toca la trompeta y las iglesias se van a quedar en el siglo XXI llenas por un falso evangelio que se está predicando hoy en día. Wow, eso está que corta la cabeza. Listo, hermano, y lo tengo que decir. Yo puedo llevarme muy bien con usted, comer con usted, chilear con usted, abrazarlo, besarlo, y eso no dice que usted es cristiano. Es que yo me llevo con el pastor o viceversa. Usted pensando que el pastor es algo y nada, que el día del arrebatamiento usted le dice, pastor, levántese aunque sea brinque, y usted viendo para abajo diciéndole, ay pastor, ¿qué pasa? ¿No se eleva? ¿Comió mucho o qué? No, hermano, hay que estar seguro. Muchos pensamos en la muerte, muchos pensamos en cómo me voy a ir. No, piensa si te vas a ir con Dios, porque si no te está esperando otro lugar. Es bueno pensarlo, creo que es sano para afirmar nuestra fe. Aleluya. Dice aquí Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, nuevamente estamos hablando de la palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios. Jesús llevó a cabo la expulsión del demonio con una palabra específica mediante el Espíritu. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos rescatando para elementos que nos ayudan a caminar en pro a la santidad? La palabra. La palabra, hermano. Si usted no tiene palabra, está perdido. Yo lo he dicho una y otra vez. Este libro, he puesto ese ejemplo. Este libro es una lámpara. Ahora, escuchen, porque aquí vamos a descubrirle el telón. No vamos a descubrir el telón, ¿ok? Aquí se va a descubrir el por qué nosotros estamos batallando y fallando mucho. Si la palabra de Dios a mí me dice que la misma es la lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, ahora se supone que va a alumbrar o iluminar mi caminar y yo voy a caminar según a donde me guíe la palabra. Sin embargo, ahí va y agárrese el pantalón y abrócheselo. ¿Por qué estás fallando mucho? ¿Por qué se te ve mucho tu vida de pecado? Y ahí se responde con la propia Biblia, sin que yo sepa su vida, sin que yo conozca cosas de usted. La Biblia responde, porque has apagado la lámpara en tu vida. La lámpara sigue encendida, la Biblia, pero en tu vida has apagado la lámpara. ¿Qué indica? La dejaste al lado. Sigues con tus propios pensamientos. Yo le voy a hacer así. Aunque el pastor predicó un día que yo en mi matrimonio, con mis hijos, que en el trabajo no ande agarrando, que en mi noviazgo, que con mis padres. No, pero yo creo, ese yo creo te puede enviar a la lona. Porque aquí, disculpen, aquí lo que menos importa son tus yo creo. O son mi yo creo, mi yo pienso, a mí se me antoja, no. Si quieres seguir la palabra de Dios, todos tus yo deben de quedar al lado. Y ahí es lo que la palabra de Dios dice. Eso funciona. Eso funciona. Te lo digo por experiencias, por mis momentos de vivir en la palabra. Pero también te digo, hay momentos que me quiero salir y ¡boom! Hay momentos que me he salido y ¡boom! Me he chocado con piedra dura. Te lo digo por experiencia. No creas que ya hay siempre el pastor, la palabra. No, también me toca. Ay, es que la palabra.
también chocamos. Y hay que tener cuidado con esto, porque chocamos con tremendos cerros que el cerro no se mueve y esa montaña no se moverá. Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien ha chocado? Experiencias todos, ¿verdad? Tenemos bolas en la frente todos, ¿verdad? Por decir, no, la palabra ¿para qué? Dígame, hermano Walter. ¿Puede explicar, pastor, por qué dijo que la palabra es un complemento del Espíritu? Es un complemento. ¿Qué se entiende por complemento? Vamos a complementar, en este caso. Algo que no está completo. Sin esto no se puede dar esto. Ok. La palabra es el complemento del Espíritu porque el Espíritu Santo, Danielita, la palabra es el complemento del Espíritu porque el Espíritu Santo sin una palabra recibida en tu mente, en tu corazón, no puede hacer nada. Eso es lo que me dejó dando vueltas, que si, ok, eso es lo que me dejó, que el Espíritu sin la palabra, no es que sea inoperante, pero es limitado, por decirlo así. Es limitado en cuanto a hacer algo en ti. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo Dios, sí. Pero en cuanto a la transformación y dar los pasos a la santidad, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo si no recibimos una palabra para que Él ejecute en nuestra vida? No se puede. Pastor, ¿y entonces por qué hay gente que lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra y no pasa nada? Esa es muy buena pregunta. Estamos muy lejos, fíjate. Es ahí, mira, qué bueno que toca esa parte porque me lleva o me guía a hablar de la fe en el cristiano. ¿Verdad que yo hablé el viernes algo de fe el día de la vigilia? Y yo dije que hoy muy poco se cree la Biblia. Estamos metidos en la iglesia, pero muy poco. No hay valor en el cristiano decir, oiga, si nosotros abrimos nuestros corazones entre nosotros mismos, vamos a mirar que tenemos problemas. Y nosotros los problemas los levantamos. Nosotros los problemas los aplaudimos. Y de la palabra no hablamos así. Muy poco entre nosotros usted va a escuchar un hermano ya de carácter que crea la palabra como tú dices, que la lee. Y que mientras tú estás hablando, hermano, fíjese que me llegó esta enfermedad. Pero hay una palabra que yo leí en la palabra del Señor. Jesús no se limitaba en sanar enfermos y le estoy creyendo. Se une a orar por mí, hermano. Nos creemos religiosos y hablamos de esa manera, hermano. Nos da pena hablar como gente espiritual y la Biblia nos habla, tanto en Santiago, la Biblia, que debemos de hablar espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Verdad que casi no nos escuchamos espirituales? Hablamos de todo, pero muy poco hablamos. En tu problema, recuerda, la palabra de Dios dice esto. ¿No te acuerdas de Jesús? ¿No te acuerdas de Pablo? No. Hermano, ora por mí. Oh, sí, hermano. Cuente con mis oraciones. ¿Qué le diste a esa persona que está perdiendo la esperanza, que se está muriendo, que está enferma, que tiene droga, que tiene... Nada. Como cristianos no estamos dando nada. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo Biblia. Porque no creemos Biblia. Porque no vivimos Biblia. Yo recuerdo a mi viejo, mi abuelo. No podías hablar con él porque todo era Biblia. Todo era Biblia. Consejo para esto, consejo para esto otro. Y hay gente que se enoja. Oye, ya, chale. Lo tuyo es pura Biblia.